Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría aprender Tailwind, que es uno de los frameworks más populares de CSS actualmente? Estupendo. El día de hoy vamos a aprender Tailwind de manera práctica, creando una página web desde cero con Tailwind, que además es adaptable a cualquier dispositivo, y aprenderás por qué Tailwind nos permite crear cualquier proyecto de una manera sencilla, rápida y sobre todo personalizable. Y te voy a mostrar a continuación la página que haremos el día de hoy. Es una página estupenda, ¿no te parece? Y antes de continuar, déjame decirte que este curso es patrocinado por Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Y por ser suscriptor del canal, puedes ir a hostinger.com/AlexG e ingresar un cupón de descuento que es AlexG en mayúsculas, para que obtengas un super descuento y además un dominio gratis. Para más información te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y por último, quiero comentarte que hace unas semanas lancé mi curso de Tailwind a profundidad. Si quieres aprender Tailwind a fondo, ve a este curso, que estará en la descripción, o también puedes ir a alexgdesign.com/Tailwind. Sin nada más que decir, comencemos a aprender Tailwind. Vamos a comenzar con el curso de Tailwind. Para eso empecemos con el concepto de qué es un framework en CSS. Un framework en CSS es una biblioteca con clases predefinidas y una estructura en específico. Esto es para que podamos crear proyectos de una manera más rápida y sencilla. Entonces, en pocas palabras, un framework de CSS nos ayuda a acelerar la creación de un sitio web con CSS, utilizando una biblioteca de clases previamente predefinidas. Y antes de seguir, debo decirte algo. Para aprender Tailwind es súper necesario, fundamental, que sepas CSS, ya que saber CSS te ahorrará bastantes dolores de cabeza al momento de aprender Tailwind. Así que te recomiendo que si no sabes CSS, en la descripción de este video y además en la tarjeta que te aparecerá a continuación, te voy a dejar un curso desde cero de CSS para que lo aprendas y regreses a este curso. Y ahora que sabemos qué es un framework y qué necesitamos para aprender Tailwind, empecemos conociendo qué es Tailwind. Tailwind CSS es un framework de CSS que nos ayudará a crear diseños de una manera más sencilla y rápida. Además que estos diseños sean adaptables a dispositivos móviles de una manera igual sencilla. Una característica de este framework contra otros como Bootstrap es que es altamente personalizable. No tiene una biblioteca de componentes predefinidos ya con estilos, sino que Tailwind nos permite personalizar su framework para poder crear cualquier diseño de manera única e irrepetible. Es decir, dos proyectos no se parecerán en absoluto. Cada uno tiene un toque distinto, el toque que nosotros queramos. Y el principal enfoque de Tailwind, y en lo que se basa fundamentalmente, es dejar de pensar tanto en nombres de clases y pasar de un archivo HTML a un archivo CSS, y por eso se basa en clases de utilidad. ¿Y qué son las clases de utilidad? Estas clases tienen un fin único y específico. Por ejemplo, podemos tener una clase llamada block. Esta clase block puede tener un único fin, que sería un estilo display block. Esto es a lo que me refiero con un estilo único y específico. Y esto es lo que hace a las clases de utilidad altamente reutilizables. Y el beneficio de esto es que permiten crear cualquier diseño con ellas. En serio, cualquiera. Y Tailwind es personalizable. A pesar de que consta con una gran variedad de clases de utilidad previamente predefinidas, paleta de colores y estilos, si esto no basta para tu proyecto, Tailwind nos permite añadir paletas de colores nuevas, estilos y clases de utilidad nuevas.
Ahora veamos un poco la diferencia entre clases de utilidad y clases normales. Imaginemos que tenemos tres imágenes. Estas tres imágenes van a tener tres estilos distintos. Por ende, si usamos selectores tradicionales, vamos a tener tres imágenes con un selector distinto para cada imagen. La primera imagen aplica un display block, un margin auto y un border radius del 50%. La segunda imagen, solamente un border radius. Y la tercera imagen, un display block y un margin auto. ¿Y cuál es el problema de esto? Que los selectores no son reutilizables, a menos que tengamos imágenes que queramos darle esos estilos en específico, pero no son altamente reutilizables. Solo funcionan para imágenes que queramos tener ese estilo en específico. Ahora veamos cómo sería utilizar las clases de utilidad. Y recordemos que las clases de utilidad solamente tienen un fin en específico, y eso las hace altamente reutilizables. Ahora la imagen 1 va a tener una clase block, una clase rounded full y una clase mxauto. Esto le dará los tres estilos anteriores, pero ahora con clases de utilidad. Porque si vemos, tenemos tres clases de utilidad. La clase block, que da un display block, la clase rounded full, que da un border radius de 99.999 píxeles, y un mxauto, que da un margin left y un margin right auto. Y de esta manera hacemos reutilizable estas clases, además de darle el mismo estilo que tenían anteriormente las imágenes con los selectores únicos. Yo puedo utilizar estas tres clases de utilidad en otros elementos que quiera tener un display block, un border radius y un margin auto. Esto las hace altamente reutilizables y así trabaja Tailwind. Y como te comenté, Tailwind tiene un sinfín de clases de utilidad que nos permitirán crear cualquier proyecto. Así que sin nada más que decir, empezamos. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio. Solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL, hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses. Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Vamos a ir a nuestro navegador y buscaremos Tailwind CSS. Vamos a dar clic en la primera opción y me manda a la documentación oficial de Tailwind. Esta será nuestra Biblia, donde encontraremos todas las clases de utilidad que vamos a necesitar para crear cualquier proyecto. Apenas empezamos, nos dice que Tailwind es una manera de crear sitios web modernos sin dejar nuestro HTML. Aquí nos da un ejemplo de cómo crear un layout muy rápido únicamente con clases de utilidad. Y voy a seguir bajando. Aquí me da un ejemplo de los sistemas de diseño que tiene Tailwind, por ejemplo, el sistema de espaciado, el sistema de colores, de tipografía y también de sombras. Voy a bajar un poco más y nos comenta que Tailwind sirve para crear lo que nosotros queramos, en serio. Nos da ejemplos de diseños simples, juguetones, elegantes, entre otros. Y también nos arroja el código HTML con las clases de utilidad para crear estos diseños. Si yo bajo, me da otra característica de Tailwind, que es muy ligero, ya que una característica que no te comenté previamente es que solamente va a crear las clases de utilidad que necesitemos. Es decir, va a estar observando los archivos HTML y JavaScript esperando clases de utilidad de Tailwind y una vez que las encuentre, va a crear esas clases de utilidad, generando el código CSS. Pero mientras no encuentre una clase de utilidad, entonces no va a generar el código CSS. Esto quiere decir que ahorramos muchísimo espacio
ya que solamente ocupamos el CSS que realmente necesitamos. También nos dice que tiene un enfoque totalmente en mobile first, para poder crear diseños adaptables. También podemos manejar estados o pseudoclases como hover, focus, active, entre otras, y podemos ocuparlo para frameworks de JavaScript. Voy a seguir bajando. También tiene una manera de agregar dark mode a nuestros proyectos. Y por último nos dice que podemos personalizarlo a nuestra manera, extendiendo o cambiando totalmente los estilos como colores, fuentes, sombras o lo que queramos. Y voy a bajar un poco más porque también dice que tiene una extensión que nos permite o nos ayudará a escribir clases de Tailwind de una manera más sencilla. Para eso voy a pasar a Visual Studio Code y he creado una carpeta que se llama Tailwind Curso. Aquí voy a pasar a las extensiones y voy a buscar una extensión llamada Tailwind. Y se llama Tailwind CSS IntelliSense. Vamos a instalarla y ahora regresemos a la documentación de Tailwind. Voy a subir y voy a pasar al apartado de Docs, donde está toda la documentación de Tailwind. Voy a pasar a un tema Dark Mode, la página, y me manda exactamente a la instalación de Tailwind. Aquí aprenderemos cómo instalar Tailwind en nuestros proyectos. Podemos ir directamente al apartado de Play CDN y aquí me va a dar un enlace o un script para pegarlo en el HTML de mi proyecto. Pero esta no es la manera más recomendada. De hecho, si yo subo, aquí dice que no es la manera más recomendada, ya que al final no podremos optimizar el código CSS para producción. Voy a pasar al apartado de Tailwind CLI. Para poder instalar Tailwind vamos a necesitar un gestor de paquetes. En mi caso usaré npm. Para eso voy a buscar Node.js. Voy a tomar la primera opción y Node.js me va a permitir utilizar npm en mis proyectos, que es un gestor de paquetes. Vamos a descargar la primera opción, la que dice recomendado para la mayoría. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace con todos los recursos que vamos a ocupar durante este curso. Una vez que tú instales Node.js, vamos a pasar al proyecto y voy a abrir una nueva terminal y voy a introducir un comando, node espacio guión medio v. Esto me arrojará la versión de Node.js que estoy manejando actualmente. Si te aparece la versión, significa que instalaste correctamente Node.js. Ahora lo que voy a proceder a hacer es poner el comando npm init-medio y. Este comando creará un archivo con toda la información de nuestro proyecto. Si yo paso a la carpeta, aquí está el archivo package.json, que contiene la información del proyecto, además de que tendrá la información de los paquetes que instalemos en la carpeta Tailwind Curso. Este es el archivo. Y ahora que ya tengo npm en mi proyecto, voy a pasar a la documentación y lo primero que me dice es que instale Tailwind como una dependencia de desarrollo. Es decir, que solamente lo ocuparé para crear el proyecto. Así que voy a pasar a la terminal y voy a poner npm install-medio de mayúscula Tailwind CSS. Este comando va a instalar Tailwind en mi proyecto o en mi carpeta Tailwind Curso y vas a ver que se crea una carpeta llamada Node Modules. En esta carpeta se encuentra Tailwind, además de que también hay otra carpeta que se llama packagelog.json. Aquí hacemos referencia a todos los paquetes que se necesitan para instalar Tailwind. No le hagas mucho caso, ya que este archivo no es de lectura. Simplemente indica las versiones exactas que se necesita para instalar Tailwind. El único archivo que vamos a modificar es el package.json. Después, si regresamos a la documentación, está el comando npx tailwind css init. Este comando lo que hará es crear un archivo tailwind.config.js. En este archivo vamos a poder configurar Tailwind a nuestra manera. Si lo vemos, aquí tenemos un apartado de them. Aquí podemos configurar Tailwind
agregar paletas de colores, fuentes, sombras, lo que queramos. Además de que tenemos la propiedad content. En esta propiedad vamos a especificar los archivos que queremos observar en busca de cambios. Es decir, los archivos HTML y JS que contengan las clases de utilidad. Si paso a Tailwind, aquí me dice un ejemplo de lo que puedo poner en content. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en content. Básicamente lo que dice es que dentro de la carpeta src vamos a buscar cualquier archivo HTML y JavaScript en busca de clases de utilidad. Entonces, voy a crear un archivo, una carpeta src, y todos los archivos HTML y JavaScript que aquí tengan una clase de utilidad van a generar código CSS correspondiente a dichas clases de utilidad. Voy a crear un archivo index.html con la estructura básica de un documento HTML y voy a poner la leyenda Tailwind CSS. Y también voy a crear una carpeta CSS con el archivo config.css. Si yo regreso a la documentación, aquí me da 3 directivas. Estas 3 directivas van a insertar CSS en un archivo nuevo que se va a generar de manera dinámica. Estas 3 directivas componen casi toda la biblioteca de estilos de Tailwind. La directiva base inserta los estilos base de Tailwind para que nuestro proyecto se vea igual en todos los dispositivos. Básicamente resetea o normaliza el CSS. La directiva components corresponde a estilos para componentes, como botones, cards, menús de navegación, y normalmente está hecha para que nosotros agreguemos código CSS a esta directiva. Y por último, la directiva utilities. Aquí se encuentra el corazón de Tailwind, la magia, es decir, todas sus clases de utilidad. Por último, voy a pasar a la documentación y aquí me va a dar un comando. Este comando es el que activa toda la magia de Tailwind. Voy a pasar al archivo package.json en la parte de scripts y voy a poner una coma en el script que está creado previamente. Voy a dar enter, voy a abrir comillas y voy a crear un nuevo script. Vas a ponerle el nombre que tú quieras. Por ejemplo, scan Tailwind, 2 puntos, y voy a abrir comillas. Dentro de las comillas voy a pegar el comando que me dio la documentación. Básicamente lo que hace este comando es que le damos un archivo de entrada o input, que es el archivo que está en la carpeta src, dentro de la carpeta css, y se llama config.css. Este archivo de configuración tiene las 3 directivas de Tailwind para traer toda la biblioteca de estilos de Tailwind. Después creamos un archivo de salida. Este archivo de salida se creará en la carpeta src, de igual manera en la carpeta css, y se llamará estilos.css. Es decir, este archivo css tendrá los estilos CSS que se generen con la clase de utilidad. Y por último, la bandera watch. Esto quiere decir que siempre estará observando todos los archivos que estén dentro de la carpeta src en busca de clases de utilidad. Y si las encuentra, va a generarlas en el archivo estilo CSS. Ahora si yo paso a la terminal y pongo el comando npm run scan tailwind y doy enter, quiero que veas cómo se crea un archivo estilo CSS y me da muchos estilos. Estos estilos son para resetear el navegador o los estilos que da el navegador, comúnmente llamados User Agent Style Sheets. Es decir, son los estilos que trae la directiva base. Si yo paso al HTML y aquí referencio al archivo estilos.css y pongo un H1 que diga hola y abro este proyecto en el navegador, quiero que veas cómo este H1 se ve exactamente como un párrafo. Esto es porque los estilos de Tailwind van a normalizar o resetear los estilos que da por defecto el navegador. Y ahora pongamos una clase de utilidad. Por ejemplo,
la clase text3xl. Como yo instalé la extensión Tailwind CSS IntelliSense, cada que yo pongo una clase de utilidad y pase el mouse, me va a dar sus estilos. Esta clase da un font size de 1.8 rem y un line height de 2.25 rem. Si paso al navegador, perfecto, se incrementa el tamaño del texto. Puedo ponerle un text center, que da un text align center. Como ves, da este estilo. Y si paso a Chrome, aplica el estilo. Esto es porque el comando npm run scan tailwind siempre está observando en busca de nuevas clases de utilidad para que genere el código CSS. De hecho, si yo paso al archivo generado y bajo, aquí están las dos clases de utilidad, TextCenter y Text3XL, pero solamente se van a crear cuando se utilicen. Por ejemplo, si yo pongo una clase text green 500, va a darle un color de texto verde. Y si paso a los estilos, se acaba de crear al yo escribirla. Esta es la magia de Tailwind. Si quieres dejar de observar los cambios, vas a abrir la terminal y vas a presionar Control C para dejar de escuchar. Y si quieres volver a ver los cambios de manera automática, vas a poner npm run scan tailwind. Y con esto ya estamos empezando a trabajar con Tailwind. Y ahora veamos el core o el corazón de Tailwind. Voy a bajar y aquí está la documentación. Aquí vas a poder encontrar casi todas las propiedades de CSS y su clase de utilidad respectiva. Por ejemplo, si yo busco la clase margin, aquí voy a poder ver que la clase m seguida de un guión medio determina el margen de un elemento. Si yo bajo, tengo variaciones. ml corresponde a margin left, mt a margin top, mb a margin bottom y mr a margin right. Voy a bajar. mx es para un margen horizontal, es decir, un margin right y left. my para un margen vertical, es decir, margin top y margin bottom. Y la clase m es para un margin hacia todos los lados. Como podemos ver, la documentación de Tailwind es sumamente explícita y nos ayudará bastante. También tengo la propiedad padding que utiliza la clase P. PT para padding top, PR para padding right, PB para padding bottom y PL para padding left. También tengo PX para padding left y right, PY para padding top y padding bottom y la clase P para padding. También tengo la clase width, que es con W, y la clase height, que es con H. Pero yo veo que tengo un número después de W. Este número no puede ser el que yo quiera, tanto para width, para height, para margin y para padding. Por ejemplo, yo tengo PY05, o si sigo bajando, tengo PY4, que esto es igual a un padding top de un rem y un padding bottom de un rem. ¿Cómo voy a saber yo qué valor poner ante un padding, un margin, un width o un height? Bueno, si yo subo y paso a la parte de personalización, en el apartado de spacing, al yo bajar, voy a poder encontrar algo que se llama el sistema de espaciado, que básicamente dice que una unidad en este sistema de espaciado es equivalente a 0.25 rem, equivalente a 4 píxeles. Entonces, 4 unidades es igual a un rem. Y aquí veo los valores permitidos en el sistema de espaciado, que son estos. Van del 0 al 96, pero intercalados, por ejemplo, pasamos de 32 a 36, 40, 44, hacia hasta llegar a 96. Tenemos su valor en rem y su valor en píxeles. Este sistema es el que utilizan las clases de margin, padding, width y height. También voy a pasar a la parte de colores. Aquí tengo yo la paleta de colores de Tailwind, que es esta. Y todas las clases de utilidad que utilicen colores van a utilizar esta paleta. Voy a dividir Visual Studio Code y el navegador. Vamos a crear un div. Y voy a dar una clase. Recordemos que para utilizar la propiedad width voy a poner la clase W.
Y gracias a la extensión que instalamos en Visual Studio Code, voy a poder tener sugerencias para dar esta clase. Voy a poner que tal un width de 12. Si yo paso el mouse, equivale a 3 rem, equivalente a 48 píxeles. Si yo paso a la documentación, me dice que 12 es igual a 3 rem o 48 píxeles. Estupendo, ¿no? Voy a darle igual un height con la clase h, por ejemplo de 44, que esto es equivalente a 176 píxeles u 11 rem. Pero este div no se ve. Bueno, porque hace falta un background. Así que voy a darle un background. ¿Cómo se agrega un fondo en Tailwind? Con la clase bg, seguida de un guión medio y un color de la paleta de colores. Si yo paso a la documentación, tengo toda esta paleta de colores. Por ejemplo, el color blue con la saturación de colores. Voy a darle un blue en 900. Simplemente voy a poner blue, guión medio, 900. Y eso va a darle ese color. Y aquí tengo a este elemento. Después, si yo quiero centrarlo horizontalmente, voy a poner un MX, que corresponde a un margin left y un margin right. Y voy a ponerle el valor auto. Y estupendo, funciona, ¿no? Pero el width lo voy a cambiar. También tengo valores especiales, como por ejemplo full, que es igual a un width del 100%, o por ejemplo screen, que es igual a un width de 100 view por width. Lo mismo para h. Tengo h full, que es un height 100%, o h screen, que es un height del 100 view por width. Perdón, 100 view por height. Igual puedo usar porcentajes. Los porcentajes se ponen como fracciones. Por ejemplo, un medio es equivalente a un width del 50%. Ahora voy a poner un texto. ¿Qué tal la palabra hola mundo? Este color de texto es negro. Si yo quisiera ponerlo blanco, voy a pasar a la documentación de Tailwind y voy a buscar la propiedad color. Y aquí veo que está, la propiedad textColor. Para modificar a esta propiedad voy a utilizar la clase text seguida de un color de Tailwind. Por ejemplo, voy a buscar un color que sea blanco. ¿Qué tal el color? Slate en 100. Voy a poner aquí que el H1 tenga una clase con un color text slate en 100 y le va a dar un color blanco. Perfecto. ¿Qué tal ahora un font size? Voy a buscar la propiedad font size y aquí está. Ahora me doy cuenta que para activar el font size tengo la clase text seguida de un valor. Para esta clase, XS da un font size de 0.75 rem, LG lo da de 1.125 rem, 3XL de 1.87 rem, y aquí podemos ver todas las clases para el font size. Yo voy a ponerle, por ejemplo, un text 6XL, que es equivalente a un font size de 3.75 rem. ¿Y qué tal si yo quiero activar Flexbox? ¿Qué tal si tengo yo dos elementos H1? Y voy a poner un height full. Y quiero tener un elemento del lado del otro, con un text 3XL, un poco más pequeño. Bueno, puedo pasar a la documentación y voy a buscar Flexbox o la propiedad display para dar un display flex. Y aquí tengo los valores. Block para activar un display block, inline block para un display inline block y por último flex, que aquí está flex, que da un display flex. Así que solamente debo de ir a este div y darle la clase flex. Y perfecto, se pone un elemento del lado del otro. Si yo paso a los estilos, voy a ver que la clase flex está aquí y únicamente da un display flex. Esta es la magia de Tailwind. Nos vamos a basar completamente en la documentación y en los conocimientos de CSS para crear cualquier layout. Y el beneficio es que no tenemos que pasar de un archivo HTML a un archivo CSS. Únicamente con Tailwind crearemos proyectos de una manera rápida y sencilla. Voy a buscar una página que se llama Frontend Mentor. Esta página me permite o me da retos para mejorar mis habilidades con HTML, CSS y JavaScript. Yo voy a buscar una página para crearla con Tailwind y que vea su magia en acción. Para eso voy a elegir una página que me gusta bastante y será esta página.
nosotros haremos esta página con Tailwind. Vas a loguearte con GitHub para descargar los archivos de esta página o te los voy a dejar para descargar en la guía que te voy a dejar de este curso, que estará en la descripción de este video. Así que pasemos a la práctica. Y aquí está cómo se debe de ver la página terminada para móviles y también de cómo se debe de ver para dispositivos más grandes. Se ve estupendo, ¿no te parece? Bueno, ya he descargado los archivos para crear esta página y los he pasado directamente a la carpeta src. Tenemos la carpeta Images, donde tenemos todas las imágenes y recursos para poder crear este proyecto. Además también del archivo Style Guide, que me proporciona la guía de estilos que voy a requerir para este proyecto, es decir, los colores y también la fuente. Voy a tomar una fuente de Google Fonts, que es Vietnam Pro, en un peso de 400, 500 y 700. Voy a copiar el HTML y lo voy a pegar directamente en mi HTML en la parte de head, arriba de los estilos, y voy a pasar a la documentación de Tailwind, que se encuentra en tailwindcss.com. Voy a pasar al apartado de Docs y voy a buscar la propiedad Font Family. Voy a poder ver que para cambiar una fuente voy a ocupar la clase Font, seguida de un valor, pero solamente tengo 3 fuentes por defecto: Font Sans, Font Serif y Font Mono. Solamente estas 3, y aquí tengo cómo se verían cada una de ellas. Y esto es porque solamente Tailwind tiene 3 estilos para Font Family. Pero como te dije, Tailwind es altamente personalizable. En cada clase de utilidad, siempre en su documentación, al final, viene un apartado sobre cómo personalizarla. Exactamente aquí dice, personalización de la fuente. Aquí me dice que debo de ir directamente al archivo tailwind.config.js y cambiar el objeto Font Family y aquí determinar una nueva fuente. Y si subo, aquí viene, exactamente aquí, personalizar mi tema y nos da un ejemplo de que vamos a ir al apartado de Dem y vamos a agregar un Font Family, comillas, el nombre de la fuente o el nombre del valor, corchetes y los valores que corresponden a esa fuente. Entonces, voy a pasar a Google Fonts, voy a copiar el Font Family y regresaré al archivo tailwind.config.js. Voy a pasar a Extend y aquí voy a ponerle la propiedad Font Family, dos puntos y abro llaves. Voy a poner comillas y el nombre del valor. Voy a ponerle en este caso Vietnam. Puedes ponerle el que tú quieras, por ejemplo principal, después dos puntos y si vemos la documentación es abrir corchetes y los valores. Abrimos corchetes y voy a poner aquí los valores. Los valores deben de ir entre comillas. Y de esta manera, en el objeto extend, vamos a agregar un font family o un valor extra a font family que se llamará principal. Voy a regresar al HTML, voy a borrar este div y voy a poner la leyenda Hola Mundo en un H1 que diga Hola Mundo y una clase que diga text 5XL. Y ahora voy a ir a body con la clase font y el valor principal, que aquí está, y cambia la fuente. Si paso el mouse, aquí me dice que esta fuente tomó un Font Family Vietnam Pro, pero voy a ponerle aquí otras comillas. Estupendo. Y de esta manera ya le dimos una fuente nueva a Tailwind. ¿Qué pasa con los colores que quiero agregar? Bueno, voy a pasar a la parte superior y voy a ir a la parte de personalización. En colores, voy a ver cómo utilizar colores personalizados. De igual manera, voy a ir a tailwind.config.js, voy a poner el objeto colors y los colores que quiero agregar. Por ejemplo, vamos a ir a la guía de estilos. Quiero agregar un color que sea bright red y tiene este valor. Si veo la documentación, es el nombre del color y después el valor. Voy a pasar a tailwind.config
y debajo de Font Family voy a poner una coma y voy a agregar a colores, dos puntos, abro llaves, el nombre del color, que es Bright Red, dos puntos y su valor. Y ahora yo puedo ir al HTML y agregarle un background color Bright Red y funciona. Si te das cuenta, yo estoy extendiendo los colores de Tailwind, no estoy cambiándolos. Por eso estoy poniéndolo en el objeto extend, porque extiende sus colores, extiende los estilos. Si yo lo pusiera directamente en them, ahora la paleta de colores solamente se va a limitar a Bright Red. De tal manera que si pongo un background, solamente tengo Bright Red. Ya no puedo poner, por ejemplo, Red 200. Ya no lo aplica. A menos que este objeto lo ponga directamente en extend. Porque en extend significa que está extendiendo o agregando nuevos colores o nuevas fuentes a Tailwind. Si lo pongo directamente en them, estoy cambiando todo el sistema de diseño. Voy a pausar un segundo y voy a pegar todos los colores. Aquí ya están los colores que voy a ocupar para este proyecto. Estupendo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es pasar al HTML y borrar el H1. Vamos a empezar primero con el menú de navegación. Como Tailwind es un framework dedicado totalmente a Mobile First, primero haremos la vista para móviles. Entonces voy a crear una etiqueta header que tenga dentro una etiqueta nav y esta etiqueta nav tendrá un elemento A que tendrá una imagen que será la imagen del logo. Y aquí está. No voy a poner el alt por tiempo, pero tú sí ponlo. Yo quiero decirle que esta imagen tenga un width full, es decir, un width del 100%, pero al elemento A o su contenedor voy a decirle que tome un width del 30% o 33%. Esto lo hago con fracciones, width un tercio. Después voy a poner un input de tipo checkbox que tenga el ID menú y debajo un label que diga para menú y que diga activa y desactiva. Si yo guardo, al yo tocar este label, va a activar el input checkbox. ¿Lo observas? Lo activa y lo desactiva. Esto hará que funcione el menú. Después, si paso a la página terminada, vas a poder ver que tengo un menú de navegación. Entonces voy a crear un div que tenga dentro una lista desordenada. Esta lista desordenada va a tener 5 elementos: pricing, product, about us, colors y community. Voy a pausar un momento y voy a poner aquí los LI con los elementos A que tengan este nombre. Perfecto, ya lo he hecho. Dentro del UL puse un LI que tiene un elemento A con su nombre del menú: Pricing, Product, About Us, Colors y Community. Este es el HTML. Después, si hago más grande el navegador, voy a poder ver que tengo igual un botón que dice Get Started. Así que voy a crear un elemento A debajo del div con la leyenda Get Started. Y este será todo mi HTML para crear este menú. Exactamente todo. Así que vamos a comenzar. Voy a ir a nav y voy a darle una clase con un height de 20. Este height equivale a 80 píxeles y un background color red en 300 para que podamos ver al nav. Voy a activarle Flexbox con la clase Flex. Esto dará un display flex. Y ahora ya toma el elemento A un width de un tercio. Yo quiero darle un width a este elemento del 90%, pero en Tailwind no está el valor 90%. Cuando yo quiero agregar un valor personalizado a una propiedad o clase de utilidad, voy a poner corchetes y el valor, en este caso 90%. Después quiero centrar a este contenedor horizontalmente. Quiero decirle que todo lo que salga de este elemento quiero que se esconda y además quiero darle un ancho máximo. Para eso, si yo paso a la documentación de Tailwind, voy a buscar la propiedad maxWidth, que es con la clase maxW, y quiero darle un maxWidth arriba de 1000 píxeles. En este caso voy a tomar el maxWidth screen XL, es decir, va a darle un maxWidth de 1280 píxeles. Entonces, voy a darle un maxWidth
XL equivalente a un ancho máximo de 1280 píxeles, para que ya no crezca más que eso. Pero estos estilos quiero repetirlos muchas veces entre los contenedores de mi página. Entonces voy a tomar estos estilos, voy a pasar al archivo de configuración CSS y voy a crear una directiva que se llama layer. Esta directiva me permite crear estilos CSS en Tailwind de manera personalizada o me permite agregar clases a Tailwind. Voy a decirle que quiero que se vaya a la directiva Components y quiero crear un selector que se llame Wrapper. Puedes ponerle como tú quieras, contenedor, contenido, lo que quieras. Yo voy a ponerle Wrapper y quiero aplicarle estas clases de utilidad. ¿Cómo lo haría? Para utilizar clases de utilidad en un selector, voy a poner la directiva @apply y de esta manera ya creé el selector Wrapper. Solamente voy a ir a nav y voy a decirle que tenga el selector Wrapper y aplicará los estilos que le dimos aquí. ¿Lo observas? Voy a decirle que tenga un item center equivalente a un align item center y por último un justify between que es igual a un justified content space between. Estas dos clases se utilizan en Flexbox. Y ahora ya tengo el menú de navegación. Voy a dejarle el background para que veamos al menú de navegación. Al elemento A quiero decirle también que tenga un max width de 140 píxeles, pero como no está como valor para max width, voy a ponerlo entre corchetes y voy a poner 140 píxeles. Es decir, este logo no va a medir más de 140 píxeles. Sí va a crecer, pero no más de 140 píxeles. Voy a pasar el color de background a una saturación de 300 y pasemos a crear el menú de navegación. Primero voy a pasar al div, a este div, el que contiene a la lista de navegación. Voy a dar una clase que sea fixed. Esto le dará un position fixed. También voy a darle un inset de 0 para que ocupe toda el área visible del navegador. Esto es igual a un left, top, right y bottom en 0. Si yo pongo un background color red en 400, lo observas, ocupamos el 100% del navegador. Pero si vemos, al yo activar el menú, tenemos como un gradiente que va de blanco a negro. Si yo paso a la documentación de Tailwind y veo la documentación para background image, voy a ver que tengo la clase bggradient para indicar un gradiente. Puedo poner to t para poner un gradiente hacia arriba, to top right, right, bottom, bottom left, left o to top left. Y aquí tengo un ejemplo. Yo quiero poner un gradiente hacia abajo, entonces voy a poner bggradient to bottom, que es to b. Después de poner que quiero indicar el gradiente, vamos a poner los colores. From cyan quiere decir que empezamos de un color cian y to blue quiere decir que terminamos en blue. Entonces quiero decir que empezamos en un color blanco y terminamos en un color negro. Y si paso a Tailwind, aquí está, estupendo. Pero ¿cómo agrego transparencia? Solamente voy a poner una diagonal y la transparencia que quiero agregar al color. Por ejemplo, 70%, igual para el color negro. Y ahora solamente voy a quitar el background color que tengo aquí. Y estupendo, ¿lo observas? Ahora al UL quiero decirle que tengo una clase absolute para que le dé un position absolute. Al UL quiero que en X, es decir, de izquierda a derecha, ocupe el 100%, que hacia arriba lo mande 24 unidades equivalente a 96 píxeles, además de darle un padding de 12 hacia todos los lados. Voy a darle un background blanco a este contenedor, pero quiero igual darle un width del 90%. Voy a poner W, corchetes 90% y centrar horizontalmente al contenedor. Después, si yo paso a la documentación y busco la clase border radius, voy a poder ver que para aplicar un border radius tengo que utilizar la clase rounded, seguida de un valor que le aplica el border radius. Bueno, yo quiero darle un rounded MD, que es equivalente a un border radius
de 6 píxeles. También quiero darle un height de su máximo contenido. Esto lo voy a hacer con Hmax y quiero centrar el texto de sus hijos horizontalmente. Voy a activar grid para darles un gap entre elementos de 6, equivalente a 1.5 rem o 24 píxeles. Y quiero que sus hijos hereden un font weight bold y un color de texto que sea dark blue, que es el color que agregamos a la paleta de colores. Y por último, voy a pasar a la documentación y voy a buscar cómo agregar un box shadow. Que si veo, el box shadow se hace con la clase shadow seguido de un valor. Yo voy a darle una sombra de 2XL. Entonces voy a poner shadow 2XL, que es equivalente a un box shadow que se ve de esta manera. Si lo vemos se ve muy bien. Igual tengo las imágenes de cómo debe de quedar el menú, que yo creo que se ve bastante pero bastante bien. ¿Y ahora cómo voy a quitar este menú? Bueno, al div que contiene todo, voy a darle un translate en X full, que es equivalente a un translate del 100%, y hace que mandemos este menú hacia la derecha, o que desaparezca. Y si vemos también, tengo aquí un icono para abrir y cerrar el menú. Esto lo voy a poner mediante un background image, pero si ya vimos la documentación de Tailwind, el background image solamente permite en Tailwind por defecto agregar gradientes, no agregar imágenes. Bueno, podemos personalizar el tema. Como siempre, vamos a ir a tailwind.config.js y pasaremos a background image. Voy a crear un objeto llamado background image, dos puntos, y voy a abrir llaves. Para eso quiero obtener el icono hamburguesa y el de cerrar. Un truco es pasar al archivo de configuración y crear un selector, por ejemplo, iconos. Vamos a poner background image y pondremos la URL para acceder a esta imagen. Va a ser el icono de cerrar y también el icono de abrir. Como este archivo CSS se encuentra en la misma carpeta y directorio que el archivo de salida, entonces la ruta es la misma. Vamos a copiar esta URL y voy a crear un nuevo valor para el archivo de cerrar. Voy a ponerle close menú, dos puntos, y voy a pegarle la ruta, incluido el URL, una coma y después open menú, dos puntos, y voy a pegar la ruta que está aquí. Estupendo. Voy a borrar este selector y de esta manera ya tengo dos valores para la clase background image. Voy a pasar al label, que si recordamos cada que toco, este label se desactiva o activa el input checkbox. Entonces voy a darle una clase que tenga el background image open menú. Voy a quitarle el texto y voy a darle un width de 1.5 rem y un height de 1.25 rem. Un VG cover que es equivalente a un background size cover para que se adapte la imagen y un VG center que es igual a un background position center para que se centre la imagen en el contenedor. Y aquí está el icono de cerrar y abrir. También quiero agregarle una clase llamada cursor pointer que cambia el cursor cada que yo paso el mouse a que ahora se vea la manita. ¿Lo observas? Y al yo dar clic a este botón, se activa y desactiva el input checkbox. La magia radica aquí. Yo voy a ir al input de tipo checkbox y voy a dar una clase de referencia que se llama peer. Esto me permite que cada que el input checkbox entre en la pseudoclase checked, que la pseudoclase checked se activa cuando este input está activo o tiene la palomita. Al yo ponerle peer, voy a poder tener referencia de si este elemento tiene o no esta pseudoclase y cambiar a sus hermanos. Entonces, yo puedo ir a label y utilizar peer, un guión medio, checked, y esto lo que hará es decir, si mi hermano que tiene la clase peer ha sido chequeado, entonces yo quiero cambiar el background a que ahora sea el de close menú. Y si yo activo el input checkbox, se cambia el background. ¿Lo observas? Solamente voy a agregar una transición con transition all. Esto permitirá que el cambio no sea instantáneo.
Estupendo. Y por último voy a esconder este input. Esto lo haré con la clase hidden, que es igual a un display none. Voy a quitar el background color y ya voy teniendo mi menú. Estupendo, ¿no? Ahora solamente faltaría ir al div, que es hermano del input, y seguir la referencia peer-medio checked y preguntarle si input está chequeado. Yo quiero que este div tenga ahora un translate en X de 0 y además que agregue una transición para la propiedad translate o transform, que esto agrega una transición para transform. Y si yo activo el menú, lo observas, se abre. Pero este label, que es el botón, es opacado por el div. Esto es en el eje Z. Yo puedo ponerle un valor ZIndex mayor, por ejemplo, un ZIndex de 50. Esto lo haré con la clase Z50, que es igual a un ZIndex 50. Si yo guardo y ahora activo el menú, perfecto. Ya tengo un menú funcional. Y ahora lo que voy a hacer es bajar y a este elemento A voy a darle una clase donde quiero darle un background color bright red, un color de texto very light gray, un display block con un width del máximo contenido, un padding arriba y abajo de un rem y hacia los costados de 12 rem, perdón, de 3 rem y un rounded full, equivalente a un border radius de 9999 y ya tengo el botón. Pero si veo el diseño, en la página voy a tener muchos botones. Este botón, este y este. Entonces voy a copiar este código y voy a crear un selector dentro de Components que se llame Button. Y voy a aplicarle estos estilos. Finalmente voy a decirle a este elemento A que sea un botón. Quiero aplicar una sombra small y además darle un color a la sombra bright red, pero con una transparencia de 30%. Y si vemos, este botón no se visualiza en dispositivos móviles. Entonces voy a ponerle un display none y perfecto, ya tengo el menú de navegación. Pero ahora quiero adaptar a un tamaño más grande esta página. ¿Cómo voy a hacer yo Responsive Design en Tailwind? Bueno, si yo paso a la documentación y busco Responsive Design, aquí tengo 5 clases de utilidad que representan un breakpoint. La clase SM, que representa 640 píxeles, MD, que representa 768 píxeles, LG, que representa 1024 píxeles, XL 1280 y 2XL 1536. Por ejemplo, si yo quiero cambiar una propiedad de CSS en un tamaño mayor a 768 píxeles, lo que voy a hacer es poner la clase MD, por ejemplo aquí, en este elemento A, y yo quiero que cuando el viewport esté en un tamaño mayor a 768 píxeles, este botón pase a tener, por ejemplo, un background color green en 500. Y si yo guardo y quito la clase hidden, si observamos en un tamaño mayor a 768 píxeles, va a tener un background color verde y en un tamaño menor se lo vamos a quitar. Estupendo, ¿no? Voy a inspeccionar y voy a activar el Toggle Device Toolbar, que me permite cambiar de tamaño el viewport. Y en un tamaño mayor a 768 píxeles, va a cambiar ese estilo. De esta manera, utilizaremos los media queries o haremos responsive design en Tailwind, poniendo la clase de utilidad, que representa el breakpoint, 2 puntos, y la nueva propiedad que queremos aplicarle. Voy a regresar al valor hidden y voy a hacer más grande, igual el navegador, a un tamaño de 768 píxeles. Voy a subir y yo quiero que en un tamaño mayor a 768 píxeles, este div que contiene al menú de navegación pase de tener un position fixed ahora a un position static. Esto lo que hará es que no se quede fijo al navegador. También quiero
quitarle el translate a su posición original, es decir, a que ahora sea 0. Y también voy a quitarle el background color o el background image poniéndole un background none. Y ahora aquí debe estar este menú de navegación. Y si paso un tamaño menor del viewport, vas a poder ver cómo cambia. Y ahora si presiono este icono, solamente cambia el icono. También quiero decirle que este icono en un tamaño mayor a 768 píxeles se esconda. Y perfecto. Voy a pasar al UL, que es el contenedor de la lista, y quiero decirle que ahora tengo un width del máximo contenido, que ya no sea del 90%. Esto cuando estemos en un tamaño mayor a 768 píxeles. También quiero que ahora tenga el background transparente y también que no tenga un padding. Además de que el flujo de la grid ahora sea en columnas y no se muestra el menú de navegación. Esto debe ser problema del div. Y esto es porque no aplica el translate. Vamos a poner otra vez md translate x0. Y ya vi por qué tampoco me queda. Es porque al UL le definí un position absolute. Debo definirle también que cuando entre un tamaño mayor de 768 píxeles, quiero que sea un position static. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Y por último quiero decirle al botón que creamos previamente que cuando estemos en un tamaño mayor a 1024 píxeles, que si vemos LG es un min width de 1024 píxeles, yo quiero que este botón se muestre con un display block. Y si hago más grande el navegador, en un punto, se muestra el botón. Y este menú ya es adaptable a cualquier dispositivo. Estupendo, ¿no? Hagamos más pequeño el navegador y pasemos a la siguiente sección, que es la sección de la imagen, este texto, el párrafo y el botón. Voy a subir lentamente por si te faltó alguna clase de utilidad que hice en la sección del menú de navegación. Voy a proceder a minimizar la etiqueta nav y debajo de nav voy a crear una sección que tenga una imagen que referencie a la imagen de la ilustración. Debajo de la imagen voy a crear un artículo con un H1 que tendrá este texto, un párrafo que igual tendrá el texto del párrafo y por último un botón que tendrá la leyenda Get Started. Y este es mi HTML para crear la siguiente sección. Lo primero que voy a hacer es ir a la sección o el contenedor de la sección y voy a dar una clase wrapper para contener el contenido. Voy a activar grid y quiero decirle que hay un espacio entre cada hijo de 2 rem, además de centrar a los elementos horizontalmente en su celda. Esto lo voy a hacer con Justify Item Center. Voy a darle un padding bottom de 12, equivalente a 3 rem, y también un Item Center, que es un Align Item Center. Esta es una propiedad de grid y se vería de esta manera. A la imagen quiero dar una clase con un width del 100%, pero que tenga un ancho máximo LG, es decir, que no mida más de 512 píxeles. Y si hago más grande el navegador, como yo utilicé Justify Item Center, se va a centrar cuando ya no crezca más. ¿Lo observas? Estupendo, ¿no? Vamos muy pero muy bien. Al artículo quiero decirle que sus textos se centren y además quiero agregar una clase SpaceY de 6. Esta clase lo que hará es darle un espaciado entre cada elemento de 1.5 rem arriba y abajo. Exactamente aquí está el espaciado. Pero si vemos, este último elemento, el botón, no toma ese espaciado. Y te preguntarás por qué no lo toma. Esto es porque es un elemento inline o en línea. Si yo quiero que lo tome, voy a dar una clase que sea inline block para que ahora sí lo tome. Esta clase aplica un display inline block. Y ahora sí,
lo toma. Voy a pasar al H1 y quiero dar una clase text4xl y un font bold para que ponga el texto en negritas. Es equivalente a un font weight de 700 y la clase text4xl equivale a un font size de 36 píxeles. Además de que igual voy a darle el color de texto text very dark blue y al párrafo una clase con el color text dark grayish blue. Perfecto, se vería así. Ahora al elemento A voy a decirle que sea un botón, que si recordamos la clase botón tiene un display block. Voy a centrar este botón con un margin auto y a darle una sombra extra larga que sea una sombra con el color bright red, pero al 30%. Y ahora sí se vería este apartado. Se ve estupendo, ¿no? Hagámoslo más grande y adaptémoslo a dispositivos móviles en un tamaño mayor de 768 píxeles. Voy a pasar a la sección y quiero que en un tamaño mayor a 700 píxeles, quiero crear ahora dos columnas. Esto lo haré con la clase gridCol2. Y si vemos, se crean dos columnas. Estupendo. Y también voy a decirle que esta sección tendrá en un tamaño más grande un padding arriba y abajo de 24, equivalente a 96 píxeles arriba y abajo. Y se vería así, pero la imagen ahora está a la derecha. Entonces voy a ir a esta imagen y voy a decirle que tenga un order de 1 cuando el tamaño del viewport sea mayor a 700. Y esto pasará esta imagen a la derecha. Se está viendo muy pero muy bien, ¿no? También quiero decirle al artículo o el contenedor de los textos que cuando estemos en un tamaño mayor a 768 píxeles, yo quiero pasar el texto hacia la izquierda. ¿Lo observas? Se mueve a la izquierda tanto el título como el párrafo. Y también quiero incrementar el espaciado entre elementos a un space ahora de 8. Y al H1 quiero decirle que incremente el tamaño a un text 5XL cuando estemos en un tamaño mediano de pantalla o mayor a 768 píxeles. Y quiero que veas cómo incrementa el tamaño del texto y cómo cambia todo el layout. Estupendo, ¿no? Por último, este elemento A, en un tamaño mayor, no va a tener márgenes. Esto es para que no se centre. Y perfecto. Hemos terminado la primera parte de la página. Se ve muy bien. Aunque yo creo que el botón que está en Nav puede tener un payé distinto, por ejemplo, de 3, para que sea mucho más pequeño. Voy a minimizar la sección de Nav y voy a pasar lentamente para que veas la sección de giro, que es esta, y que ya nos quedó. Voy a bajar lentamente para que copies las clases de utilidad. Y te estás dando cuenta cómo con Tailwind crear un diseño es sumamente rápido. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es crear la sección de About, de qué dicen de nosotros y el footer, lo que será sumamente sencillo. Voy a minimizar el navegador y sigamos con la siguiente sección. Y ahora debajo de header voy a crear una etiqueta main donde voy a poner una sección. Esta sección tendrá un artículo que tendrá un H2 con esta leyenda que viene aquí. What's different about Manage? Perfecto. Después del H2 voy a poner un párrafo que tendrá este párrafo y esto es todo por ese artículo. Lo que voy a hacer debajo de article es crear un div que tendrá un artículo igualmente con un párrafo que tendrá un span para poner el número que es 01 y el nombre que viene después del número. Eso igual lo voy a poner después de un span. Y ya tenemos este párrafo. ¿Qué falta? Bueno, el texto debajo. Eso igual lo voy a poner debajo de otro párrafo. Y este básicamente es todo el HTML para crear esta sección. Lo demás es copiar y pegar. Así que esto se va a convertir en esto. Perdón, esto se va a convertir en esto. Primero voy a pasar a la sección
y voy a dar una clase wrapper para contener el contenido, valga la redundancia. Quiero que el texto se centre horizontalmente y agregar un padding de 24 arriba y abajo, además de activar grid y un espaciado de 3 rem entre secciones, que es esta sección y esta. La del div que contiene los artículos, exactamente esta. Y se vería así, perfecto. Y ahora al h2 que está dentro del artículo, quiero decirle que tengo una clase text3xl para incrementar el tamaño de texto, un font bold que es igual a un font weight en bold y un color de texto very dark blue, además de un margin bottom de 6 o 1.5 rem. Y se vería de esta manera. Al párrafo voy a decirle que tenga una clase text dark grayish blue o un color de texto gris. Y ya tengo la primera sección. Se ve muy bien. Posteriormente voy a pasar al div que contiene los artículos y voy a dar una clase grid. Y voy a decirle que entre cada artículo que creé quiero un espacio de 3 rem entre ellos. Al contenedor de los artículos voy a decirle que entre cada elemento verticalmente hay un espacio de un rem. Y se va a ver así. Ahora al párrafo quiero darle un background color very pale red. Y voy a redondear completamente las esquinas de la derecha con rounded L full. L para la izquierda, perdón, de left. Y ahora redondea las esquinas izquierdas de este contenedor. Quiero que sus hijos hereden un font weight bold. Voy a utilizar Flexbox para decirle que quiero que se centren verticalmente con un Align Item Center. Y ahora al span 1, que es el número, quiero dar una clase BG Bright Red. Con un color de texto blanco, un padding a los costados de 1.5 rem y que se redondee completamente el elemento, además de un padding arriba y abajo de 0.5 rem. Y se vería exactamente así. Al segundo span quiero decirle que tenga la clase flex1 para que tenga un flex row en 1 y ocupe todo el espacio y un padding a los costados de 2 y arriba también. Entonces un padding de 2 y se vería así. Por último, el párrafo quiero que tenga una clase text dark grayish blue y que los textos se vayan hacia la izquierda con text left. Y ya tenemos este apartado. Perfecto. Se ve muy similar. Solamente lo que voy a hacer es copiar el artículo 2 veces. 1 y 2. Voy a pasar al segundo artículo y voy a cambiarle el número a 02 y la leyenda que viene aquí. Se la voy a cambiar y también el párrafo. Y por último, el artículo 3 voy a ponerle 03 y quiero decirle que tenga este título y voy a cambiarle igual el párrafo. Y con esto ya tenemos esta sección. Estupendo, ¿no? Ahora vamos a adaptarla. Voy a subir y al padre o a la sección que tiene un display grid, quiero decirle que cuando estemos en un tamaño superior a 700, que en este caso será 768 píxeles, yo quiero que se pongan un elemento del lado del otro, es decir, que se hagan columnas. Entonces voy a poner que en un tamaño mayor a 700 quiero crear 2 columnas. Y ahora se vería de esta manera. Estupendo. Y que el texto se vaya hacia la izquierda. Muy pero muy bien. Perfecto. También quiero decirle que el tamaño del H2 va a incrementar a text 4XL y que además el tamaño o el espaciado entre elementos incrementará a 6, equivalente a 1.5 rem, y además que el párrafo no tendrá ya la clase BG Very Pale, es decir, le voy a quitar el background, poniéndole un background color transparente. Voy a copiar esta clase de MD Space Y
para los 3 artículos, el segundo y el tercero. Y la clase del background transparent para los 2 párrafos siguientes, que es este párrafo y este. Y de esta manera ya tengo esta sección creada con Tailwind de una manera muy sencilla. Estupendo, ¿no? Voy a bajar lentamente y subir por si te hace falta alguna clase de utilidad, la copies. Y te estás dando cuenta de que con Tailwind crear un proyecto es muy sencillo, pero como hemos visto, debes de conocer CSS. Ahora la sección que sigue es la sección de qué dicen de nosotros. Esta sección era un slider, pero solamente lo haré de la manera más básica, poniendo a la persona y el avatar. Así que voy a crear una sección que va a tener un div dentro, con un h2, que tenga la leyenda que está aquí. ¿Qué dicen ellos de nosotros? Y mejor este h2 lo voy a poner arriba. Debajo del div voy a poner un artículo que tendrá una imagen que haga referencia al avatar de Ali. Y debajo de la imagen un h3 con el nombre de la persona de la imagen y un párrafo. Y debajo del div voy a poner un elemento A con la leyenda Get Started. Y este es mi HTML para crear la sección de qué dicen de nosotros. Es un HTML muy básico y le sacaremos todo el provecho con Tailwind. Vamos a hacer más pequeño el navegador y voy a decir a la sección que tenga una clase wrapper para contener el contenido, un text center y además un padding arriba y abajo de 24, equivalente a 6 rem, y un max width LG. Es decir, esta sección no va a medir más de 32 rem, equivalente a 512 píxeles. Y centraremos a la sección en caso de ser necesario. Voy a pasar al H2 y quiero dar una clase text 3XL, font bold y un color de texto very dark blue. Y eso es todo por el momento. Se ve muy bien. Al div que contiene al artículo, quiero decirle que tenga un margin top de 24 y un margin bottom de 14. El margin top de 24 equivale a 96 píxeles y el de 14 equivale a 56 píxeles. Y se vería así. El artículo va a tener un background color Body Light Gray, un padding top de 16, equivalente a 4 rem o 64 píxeles, y un padding bottom de 3 rem o equivalente a 48 píxeles. Y también un position relative con la clase relative. Y a los costados un padding de un rem. Y si bajo se vería de esta manera. Estupendo, ¿no? A la imagen voy a decirle que tenga un position absolute con un width de 24 y una clase que se llama aspect square para que la imagen siempre sea un cuadrado. Estupendo. Y voy a darle un top de 12 equivalente a 3 rem, pero le voy a poner un menos antes para que este top sea negativo. Y voy a decirle que tenga un inset en x de 0 para que ocupe horizontalmente todo el espacio de su padre y se centre horizontalmente. Y se vería de esta manera. Perfecto, ¿no? Ahora al h3 voy a decirle que tenga una clase text XL equivalente a 20 píxeles, un margin bottom de 4 y un padding top de 2, además de un font bold y un text very dark blue. Y al párrafo, una clase text dark grayish blue. Y con esto ya tenemos el HTML de la sección de qué dicen de nosotros, que se ve muy pero muy bien. Solamente voy a pasar al elemento A y le voy a dar la clase botón. Voy a centrarlo horizontalmente, darle una sombra grande y un color de sombra bright red en un 30%. Perfecto. Y si hago más grande el navegador, se ve muy bien.
solamente voy a decirle que en un tamaño más grande, la sección tenga un max width XL, es decir, que ahora sea un max width de 576 píxeles y también el elemento H3 o H2 incremente de tamaño a text 4XL. Perfecto, se ve muy pero muy bien y además es adaptable. Y voy a minimizar el navegador y creemos la siguiente sección. Voy a bajar lentamente para que copies el HTML por si te hace falta alguna clase. Y ahora voy a minimizar esta sección y voy a crear otra sección debajo que va a tener un div con un h2 que tendrá esta leyenda y un elemento A con la leyenda Get Started. Voy a pasar a la sección y quiero darle un background color bright red y que sus hijos tengan un font weight en bold. Perfecto. Al div que contiene el h2 quiero decirle que tenga la clase wrapper, un padding arriba y abajo de 24 equivalente a 6 rem, que centre a los textos, que active grid y que dé un espaciado entre elementos de 1.5 rem. Y aquí está, perfecto. Después al H2 voy a decirle que tenga un text 4XL y un color de texto very pale red. Perfecto. A elemento A que tenga la clase botón, un color de texto bright red, pero un color de fondo que sea white o very light gray. Y se vería así, perfecto. Además de un margin auto. Y ahora si hago más grande el navegador, deberían de ponerse un elemento del lado del otro. Exactamente así. Entonces lo que voy a hacer es que al div que tiene grid voy a crearle columnas. Esto lo haré con la clase grid colors. Pero voy a poner un valor personalizado. Esto lo haré con corchetes y quiero decirle que el primer valor sea del 40% y el segundo igual del 40%. Esto va a crear dos columnas del 40% cada una. Quiero pasar hacia las esquinas a esas columnas con Justified Between, centrarlas horizontalmente con Item Center y además pasar el texto hacia la izquierda con Text Left. Y se vería de la siguiente manera. Por último, a este elemento A quiero decirle que no tenga un margen, es decir, que tenga un MX en 0 y además que mande al elemento hacia el final y se vería así. Perfecto, ¿no? Ya tengo esta sección. ¿Qué me hace falta ahora? Bueno, la sección del footer, una de las secciones que más me gusta. Vamos muy pero muy bien y estamos creando la página muy rápido. Para poder crear este diseño voy a utilizar grid areas. Las grid areas no están actualmente en Tailwind, pero no me preocupa porque voy a pasar directamente al archivo de configuración y voy a crear en este archivo un selector para aplicar áreas. Antes que nada voy a subir lentamente para que copies este HTML, voy a minimizar y debajo de main voy a crear una etiqueta footer. Esta etiqueta footer será la que contenga el footer o pie de página de nuestro proyecto. Voy a poner una sección dentro de footer, que esta sección tendrá un formulario que tendrá un input de tipo email con el placeholder actualizaciones en tu email. Y por último, un input de tipo submit para enviar el email con el value de go. Después de este form, voy a crear un menú de navegación o un app que va a tener cada enlace de Home, Products hasta Community. Y pause el video para hacerlo y no perder tiempo. Aquí están los enlaces de navegación. Después un div que va a contener a un icono de las redes sociales. Para eso voy a poner un elemento A y dentro una imagen que corresponda al icono de Facebook. Este icono ya está en blanco, no se ve, pero si yo paso a la sección, perdón, al footer,
y le doy la clase BG Very Dark Blue, vamos a poder apreciar el color. Y me doy cuenta que algo falló en esta sección, la sección pasada. Y veamos qué falló. Ya vi que no creé las columnas en un tamaño mediano. Debo de poner MD. Y me parece que ahora sí se ve bien. Estupendo, ya quedó. Voy a minimizar el navegador y se está viendo muy bien. Voy a bajar, voy a minimizar la sección y bajar lentamente. Y a esta imagen quiero dar una clase con un width de 8, equivalente a un width de 2 rem o 32 píxeles. Voy a pausar el video y voy a poner a los demás iconos. Perfecto, aquí están los demás iconos de YouTube, Twitter, Pinterest e Instagram. Todos con un width de 8 o 32 píxeles. Después debajo de este div que contiene a los enlaces de redes sociales, voy a poner un elemento A que tenga una imagen dentro, que sea la imagen del logo en blanco. Y por último, un elemento párrafo con la leyenda que está aquí, copyright. Perfecto. Y ya tengo todo el HTML para crear la sección. Ahora voy a pasar al archivo config.css y voy a crear un selector que se llama footer area. Voy a poner una propiedad grid template areas y quiero crear 5 áreas que se representan por comillas. La primera área será de form, la segunda será la de navegación, la tercera de social media, la cuarta de logo y la última del copyright. Y ahora voy a pasar a la parte de footer y quiero decirle que footer tenga un padding arriba y abajo de 24, equivalente a 96 píxeles. A la sección quiero agregarle la clase wrapper para contener a footer. Voy a activarle grid y quiero decirle que entre cada elemento o cada grid item habrá un espaciado de 12, equivalente a 3 rem, que quiero centrar a los elementos al centro de su celda horizontalmente y además voy a agregarle la clase footer area para activar las áreas. Actualmente no verás ningún cambio, simplemente ya estarán las áreas. Voy a pasar al formulario y quiero dar una clase flex para activar flexbox con un gap de un rem entre cada elemento y un min width de 100 píxeles para este formulario, para que no mida menos de 100 píxeles. Al input de tipo email igual voy a darle un min width de 50 píxeles. Voy a activar la clase flex1 para que ocupe todo el espacio disponible dentro del formulario. Y voy a redondear completamente el input, además de darle un padding a los costados de un rem. Estupendo, ¿no? Y a este input quiero decirle que quiero dar una clase de un padding de 3 arriba y abajo y hacia los costados de 8. Y se vería así, con un background color bright red y un rounded full. Vamos muy bien. Además de un color de texto que sea blanco. Perfecto. Y si hago más grande el viewport, no crece el formulario. Voy a ponerle que este form tenga un width full. Perfecto. Ya crece el formulario de manera dinámica. Estupendo. Solamente voy a pasar este formulario y decirle que tenga el área de form. Para eso voy a poner corchetes, porque entre corchetes puedo yo poner un valor personalizado, pero igual puedo poner una propiedad. Así que puedo darle un grid area que sea form, es decir, le asigno el área de form. Y si yo bajo, no hay ningún cambio, pero lo habrá después. Ahora a este nav quiero decirle que igual quiero activarle grid. Quiero activar 2 columnas de su máximo contenido. Esto lo haré con valores personalizados. Si yo quiero poner un espacio entre valores personalizados, lo voy a hacer con un guión bajo.
exactamente de esta manera y se ve así. Voy a mandar a las esquinas de la grid a los grid items y además voy a ponerle un color de texto blanco. Voy a darle un width de 4/5 a este nav y se vería de esta manera, además de darle un espaciado entre elementos solamente verticalmente de 4 equivalente a un rem, es decir, entre cada enlace habrá un rem de espacio. Y voy a copiar los corchetes y voy a asignarle el área de navegación. Y va quedando muy pero muy bien. Después, al div que contiene a las imágenes de social media, quiero decirle que quiero activarle Flexbox, pero si un elemento ya no entra dentro del contenedor, quiero que se cree otra línea. Voy a darle un gap de un rem entre elementos y mandar a las esquinas a los flex items, además de un width del 100%. Y se vería de esta manera. Perfecto. Y voy a ponerle que tenga el área de media. Perdón, de social media, si no se rompe todo. Muy, pero muy bien. Ahora al elemento A, simplemente voy a darle el área de logo y al párrafo voy a darle la clase text dark grace blue para que se vea de esta manera y además un text center y el área de copyright o de copy. Y ahora ya tengo el formulario en dispositivos móviles. Voy a hacerlo mucho más grande y también el viewport. Y si vemos, aparentemente no hay ningún cambio, siempre se ve igual, no se rompe, pero se ve igual. Ahora lo que voy a hacer es pasar al archivo de configuración y crear otro selector llamado grid area md. Voy a abrir llaves y quiero crear otra vez áreas, pero ahora solamente dos filas. La primera tendrá primero a logo y después a navegación y después a form. Es decir, tendremos tres columnas, la primera para logo, la segunda para navegación y la tercera para form. En la segunda fila, social media ocupará la primera columna, después navegación ocupará la segunda columna y copy ocupará la última columna. De esta manera se va a distribuir las áreas. Y si recordamos, cada sección ya tiene asignada una área. Solamente voy a copiar este selector y voy a pasar a footer y quiero decirle que en un tamaño mediano se aplique el selector footer area md y quiero que veas los cambios. Quiero que veas este grandioso superpoder. Si yo guardo y bajo, estupendo. Creamos un layout con pocas líneas de código de CSS, llevando a Tailwind a su máximo potencial. ¿Lo observas? Se ve estupendo, ¿no? Solamente voy a pasar a la sección y decirle que cuando entremos en un tamaño mayor a 700, quiero crear tres columnas de una fracción para que se divida el espacio equitativamente. Al menú de navegación que tiene los enlaces, quiero decirle que en un tamaño mediano ocupe el 100% de su contenedor, es decir, de su celda, y además voy a decirle que en vez de tener un Justify Items Center, tenga un Justify Items Stretch, para que ocupen el 100% de su celda y no se centren. Perfecto. Voy a pasar por último al párrafo y voy a darle un text left cuando entremos a un tamaño mayor a 700. Perdón, text right. Y de esta manera creamos esta página con el footer que se ve estupendo de una manera muy sencilla y rápida gracias a Tailwind. Falta agregar el apartado de la sombra que está aquí, así que vayamos a agregarlo, pero veamos la página que se ve estupenda. Voy a subir lentamente para que copies las clases por si te hace falta algo del HTML o de las clases. Ahora sí voy a minimizar a footer y voy a subir debajo de header creando una etiqueta figure
con una imagen dentro que tenga a la imagen de BG Tablet Pattern. Lo primero que voy a hacer es que a Figure voy a darle un Position Absolute, que ocupe el 100% del navegador, y si subo se vería de esta manera. Aquí está este elemento. Voy a minimizar y voy a abrir el menú de navegación. Si yo bajo, esta imagen se sobrepone al menú y también esta sombra. Entonces voy a pasar a Nav y a este menú, que es este div, voy a dar una clase que sea Z40 para que se sobreponga a todos los elementos. Si abro el menú, perfecto. Solamente eso. Voy a regresar a minimizar esta sección y quiero decirle a Figure que todo lo que salga de Figure se esconda y además que no detecte ningún evento del mouse, es decir, que no lo detecte el mouse. A la imagen voy a decirle que tenga un Position Absolute y se vería de esta manera. Que la imagen mida el 100% de su padre, pero que tenga un Z-index negativo para que se vaya atrás de los elementos. Que se posicione con un top negativo, por ejemplo de 26, que es equivalente, perdón, 26 no existe, voy a poner 28 o 24, que sea de menos 24, para que se suba la figura, y un right de un cuarto, pero que sea negativo. Un cuarto es equivalente a 25%. Y por último, un max width 2XL, es decir, que no mida más de 672 píxeles. Y aquí está la figura, ya se ve muy bien. Si lo hago más grande, se va adaptando. Perfecto. Y ya creamos un proyecto desde cero con Tailwind. Esta es la vista de desktop que se ve muy pero muy bien. Y después pasaremos a la vista de móviles. Como te comenté, Tailwind nos permite crear proyectos con CSS de una manera rápida, sencilla y además adaptables a dispositivos móviles. Enhorabuena, hemos terminado la página con Tailwind y se ve estupenda. Si quieres aprender todas las características de Tailwind a profundidad, ve a alexgdesign.com/Tailwind para que accedas al curso de Tailwind con un super descuento y domines uno de los frameworks más populares de CSS. Si quieres subir este proyecto a internet, ya sabes que puedes ir a hostinger.com/AlexG para obtener el mejor precio disponible. Y te voy a dejar también en la descripción el enlace a descargar la página. Sin nada más que decir, te agradezco tu tiempo por haber visto este curso y nos vemos en la próxima. Hasta luego.